Hola, ¿se escucha? Hola, Giana, ¿se escucha? ¿Se escucha, Giana? Buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo va, andan? Gustavo? ¿Todo bien, vos? A ver, conozco una ahí, a la otra, Valentina también, Gianna. Bueno, me voy a poner los auriculares así. Ah, sí. No, No te no se escucho. escucha, Jere. ¿Y lo puedes entrar desde el celu? Bueno, ahí se está por conectar. Está por conectar Yara. Hola, ¿cómo están? Ah, Bien. Eh, Ahí se conectó Aileen. Bueno, ¿Ahora sí? ahora sí. Sí. No, es que anoche me pasó lo mismo con el Zoom de la facultad. Hola, Ah, Hola. Ahí. café. ¿todo bien? Bueno, ahí está conectándose Laura. Hola. Hola, Laura. Hola. Hola, Bueno, Laura. hola. Yo soy el dire de la secundaria 37 de acá del distrito de Moreno, ¿sí? De la zona oeste. Estuviste Ujú. hablando con Yara. Yo a través de la librería de acá de Moreno me pasaron tu contacto y Yara, que está la encargada del proyecto que estamos participando de Buenos Aires Fantástica, fue la que te escribió. Ahí la vemos con lentes rojos, que está, según Hola mi pantalla. Laura, Hola. ¿cómo va? Bien, muy bien. Así Bueno, que, bueno, como decían, estamos en el marco de este concurso que estamos participando de Buenos Aires Fantástica, que es armar un cuento fantástico. Así que, bueno, nuestros jóvenes están escribiendo y le estamos tratando de contactar con gente que se especializa en el tema. La semana pasada, no, la anterior, si mi memoria no me falla, estuvimos con Juan Solá, que, bueno, nos estuvo Sí, contando un me comentó, poco. me comentó Yara. Claro, y él nos habló acerca de su rol. Bueno, es un tipo también comprometido con la causa, es activista, muy apasionado. Y nos interesaba mucho charlar con vos, porque vos te dedicás específicamente al género de ciencia ficción, que capaz que no es el mismo que el fantástico, pero podemos indagar sobre las diferencias, similitudes. Tu rol también de editora, tu rol también de conducir una revista, si tenés otra mirada, otra perspectiva
paralela también a lo que es lo literario. Así que bueno, la dejo a Laura y a Yara para que continúen. Como verás, hay varios jóvenes que están acá en el proyecto, están los profes también del área de práctica de lenguaje y de taller. No te comenté, pero nosotros en la escuela tenemos dos orientaciones, una es comunicación y la otra es arte y literatura. O sea, se reciben en bachiller en arte y literatura. ¡Qué genial! Así que son prácticas constantes que estamos tratando de mantener vivas, para que se note que justamente nos dedicamos a esto, ¿no? O sea que no es un bachiller en contabilidad, sino en arte y literatura. Entonces, tiene materias específicas. Mantener la especificidad. Sí. Sí. Así que bueno. Bueno, bienvenida, Laura. ¿Cómo estás? Bueno, un placer y muchísimas gracias por la invitación. Así que, bueno, ustedes disponen. Dale. Bueno, nosotros leímos tu cuento a través del Avatar, y bueno, claramente ciencia ficción. Habíamos quedado en que más allá de indagar sobre el género puntual en el que tenemos que trabajar nosotros para este concurso específicamente, pensábamos que vos nos podías hablar un poco de la ciencia ficción, qué es la ciencia ficción para vos, y sobre todo lo que más nos interesa también, porque estamos pasando una crisis, ¿no? Con respecto al proceso de creación del texto literario. Y bueno, tenemos la oportunidad de tenerte a vos, de haberte leído, y queremos saber un poco sobre eso. No sé si querés hacerlo en algún orden específico, hablar de la ciencia ficción, de tu proceso como escritora, y bueno, de ahí vamos viendo si surge alguna pregunta puntual. Perfecto. Si les parece bien, bueno, lo vamos hablando en ese orden. Esperen que me voy a poner los auriculares, por ahí me van a escuchar mejor. Vale. Se escucha bien igual, ¿eh? Así que si estás cómoda, no hay problema. No, ahí está. ¿Están grabando? Porque me encantaría. Perfecto. Sí, está grabando. Sí. Bueno, si les parece bien, lo que vamos a hacer es como una definición, aunque sea muy, muy somera del género, como para partir de ahí, y después les hablo de mi propia experiencia y de bueno, de lo que es para mí el proceso creativo y qué tiene de particular ese proceso creativo en relación con el género que yo elegí. Así que bueno, vamos haciendo primero algunas definiciones. Bueno, ya que ustedes estaban hablando de los géneros literarios, porque también están los géneros como formato, digamos, o sea, la novela, el cuento, el ensayo, la poesía, son géneros en cuanto a su formato, pero estamos hablando ahora de géneros en tanto sus temáticas, o los abordajes que tienen esas temáticas. Bueno, lo que está pasando ahora en la literatura, y sobre todo en la literatura fantástica, es que se borran un poco los límites internos. O sea, podemos pensar el género fantástico como un conjunto muy grande, y dentro de ese conjunto, como variedades del fantástico, pensamos la ciencia ficción, la fantasía épica, el terror, o sea, variaciones de la forma en que eso extraño es utilizado en las historias. Para darles un ejemplo, o sea, partamos de una definición muy somera de ciencia ficción. La ciencia ficción es un género literario que pertenece al fantástico, un género narrativo, porque se usa para contar historias que pueden ser contadas con literatura, con cine, con teatro, con radioteatro. Entonces es un género narrativo. Pero se puede pensar que ese género nació de las narraciones en las cavernas alrededor del fuego, porque lo que define a la ciencia ficción es la especulación sobre el futuro. La herramienta que define la ciencia ficción es la prospectiva. O sea, tener un hecho o un artefacto o una circunstancia del presente y estirarla a sus máximas posibilidades. ¿Qué pasaría si esto siguiera evolucionando? ¿Qué pasaría si lográramos... O sea, ya tenemos ciertos motores a propulsión. Bueno, ¿qué pasaría si llegáramos a propulsión hiperlumínica? O sea, a poder tener velocidad más allá de la luz,
¿qué haríamos con eso? ¿Llegaríamos a otros planetas? ¿Qué haríamos? Entonces, esa especulación es lo que define la ciencia ficción. Es lo que la hace diferente a cualquier otro género. Esa posibilidad de perspectiva. Phil K. Dick, que es uno de los escritores más interesantes que tiene la ciencia ficción, decía que la ciencia ficción no era solo basarse en qué pasaría si, sino, oh Dios, ¿qué pasaría si? O sea, llevarlo a su máxima expresión. Bueno, la ciencia ficción tiene una historia riquísima que puede empezar a contarse desde el Frankenstein de Mary Shelley. O sea, la ciencia ficción fue inventada por una mujer que se adelantó casi 100 años a Wells, a Verne, y que la obra fundacional del género la escribió a los 19 años aparte, es Frankenstein. ¿Por qué Frankenstein es la primera novela de ciencia ficción? Porque hasta ese momento las preocupaciones, o sea, estamos en un momento de inflexión, fines del 1800, perdón, fines del 1700, inicio del 1800, estamos en un momento en el que la ciencia moderna está naciendo. Se está dejando de lado un conocimiento que tenía que ver con la alquimia. La alquimia es como un lugar en el que se ensamblaba la magia con la ciencia moderna. Se está abandonando cualquier concepto de lo mágico y se está entrando en el pensamiento moderno de la ciencia. ¿Qué le preocupaba a Mary Shelley? Ella fue, junto con Lord Byron, que en ese momento era un importante poeta de la época, él la invita a un espectáculo en el que se ven, pero un espectáculo, o sea, un evento para la diversión, digamos. No se esperaba que fuera una demostración científica, sino un evento con el que se entretenía la gente. Una especie de mago que lo que hacía era aplicarle electricidad a una rana muerta, y la rana se movía. Estos experimentos de esta especie de vuelta a la vida de la rana, la impresionan a ella tanto que empieza a pensar en esto de las posibilidades. Ella había la madre de ella había muerto cuando ella era bebé, o sea, creo que murió en el parto. Aparte, si pueden, busquen la biografía de Mary Shelley, porque es una biografía súper interesante. Su madre fue una de las primeras activistas por los derechos de la mujer, así que hay todo ahí, un bagaje. Su padre era filósofo. Es interesante también buscar la biografía de ella. Pero bueno, esto le impresiona tanto a Mary Shelley, y en ese momento la discusión que se estaba dando, la discusión ética en la academia de Inglaterra, era si estaba bien utilizar cuerpos para experimentos. El debate ese existía porque se estaban robando los cuerpos de los cementerios para hacer esos experimentos, porque había una necesidad de investigación en la Academia de Medicina que necesitaba una comprobación empírica, una comprobación sobre los cuerpos, que no se estaba pudiendo realizar de otra manera. Entonces los cuerpos se robaban. Había gente a la que le pagaban por ir a desenterrar cuerpos al cementerio. O sea, esto era el diario de ella, el día a día. Este era el momento que estaba viviendo. Y esto es la que la impulsa a escribir esta fantasía moderna, que es el Frankenstein o el Prometeo moderno. Porque en realidad Frankenstein no es, nosotros lo tenemos asociado, si pensamos Frankenstein, pensamos en el Boris Karloff, con los tornillos en el costado de la cabeza, pensamos en la criatura. Frankenstein es el doctor. Víctor Frankenstein es el que crea la criatura. Y en esa confusión que tiene la cultura popular de intercambiar esos nombres, de pensar a la criatura con el nombre de su creador y viceversa, es que se hacen mutuamente. Esa es la relación que ella quiso establecer con la ciencia y la responsabilidad frente a las creaciones científicas. Entró en un debate que era el debate de su época, como hoy podría ser el debate de nuestra época, la clonación humana. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Para qué se usaría? ¿Cuáles son sus límites éticos? Ella entró, la ciencia ficción, como les decía, se define por
esta cualidad prospectiva, por esta herramienta que tiene, que no tiene ningún otro género. Ahora, si bien su terreno de especulación natural es el futuro, o sea, qué va a pasar si, cómo se evoluciona esto en el futuro, en realidad lo que se está preguntando es sobre el presente. Y así como yo les decía que hay un conjunto grande que es el fantástico, y que adentro tiene el terror, y que adentro tiene la fantasía épica, por llamarla de algún modo, que también tiene sus subdivisiones, tiene la ciencia ficción. Dentro de la ciencia ficción también hay subdivisiones. Por ejemplo, hay, según el campo que esté analizando, el campo sobre el que haga prospectiva, puede haber una perspectiva científica que tiene que ver con cómo evoluciona la tecnología. Por ejemplo, ¿qué pasa si desarrollamos autos voladores? ¿Cómo cambia la ciudad? ¿Cómo cambia la vida de la gente? ¿Qué pasa si desarrollamos unos filtros que potabilizan todo el agua del mar? Bueno, ¿cómo cambian las ciudades? ¿Cómo cambia nuestra relación con el alimento, por ejemplo? Si bien ese terreno de especulación natural es el futuro, también hay una ciencia ficción que especula sobre la historia. Esas se llaman ucronías. ¿Qué pasaría si los alemanes hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial? Hay una novela de Phil K. Dick que se llama El hombre del castillo, que especula sobre eso. O sea, en vez de haberse dividido Alemania, que había una Alemania occidental y una Alemania oriental, la oriental controlada por los rusos, la occidental por Norteamérica, plantea un Estados Unidos dividido, una parte controlada por Japón y una parte controlada por Alemania. Entonces, la ciencia ficción puede especular sobre cualquier área. Había en su momento, en los años, por eso la historia de la ciencia ficción es riquísima, tuvo un momento, como decía, se puede rastrear su nacimiento con Mary Shelley, pero su popularización en los años 30, en los años 40, en Norteamérica con las revistas Pulp. Había cantidad, se llamaban Pulp porque eran de pulpa, de papel, eran muy baratas, cartables, como el papel en que acá se hacían las Condorito, las Paturuzú. Bueno, en ese papel se hacían revistitas chiquitas de ciencia ficción que salían todas las semanas y que publicaban a los que después fueron los autores más importantes del género, pero ahí se popularizó la ciencia ficción. ¿Por qué se populariza ahí? Porque esas revistas estaban subvencionadas y porque el Estado estaba interesado, el Estado norteamericano estaba interesado en subvencionarlas, porque en ese momento había, en los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, vinieron grandes oleadas inmigratorias, como llegaron acá a Argentina, también a Norteamérica, y era mucha gente que no hablaba inglés. Entonces lo que hacían era alfabetizarlos en el inglés con estas producciones baratas. O sea, que leyeran, fíjense que en ese momento no se competía con la televisión, no se competía con otros medios de entretenimiento, el cine recién estaba apareciendo, entonces también era algo más bien extraño y más bien caro. Estas revistas eran algo muy popular, entonces alfabetizaban a la gente en inglés, pero además la alfabetizaban en el modo de ver la realidad norteamericano. Entonces, esos primeros años sobre todo están caracterizados por una ciencia ficción muy positivista. O sea, la ciencia solo va a traer cosas buenas. Vamos a ir a otros planetas y es la ciencia ficción de la primera Star Trek. O sea, de Jim Roddenberry. O sea, vamos a ir a otros planetas y la tecnología va a terminar con el hambre y va a terminar con la guerra. O sea, la ciencia va a traer cosas buenas. Esto dura hasta más o menos los años 40, cuando ya se empieza a ver la guerra, la Segunda Guerra Mundial, se dice que la humanidad pierde algo de su inocencia, porque empieza a ver lo terrible que puede ser una guerra mundial, y esto tiene como su frutillita en el 42 con la tirada de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. O sea, con el efecto que puede tener la ciencia. La ciencia puede ser un arma de destrucción masiva también. No solo va a traer cosas buenas. Ahí empieza otra etapa de la ciencia ficción en la que se empieza a preocupar por esto. Bueno, ¿qué cosas no buenas trae la ciencia? Puede traer mutaciones, son los relatos de
la contaminación radioactiva, el apocalipsis atómico, empiezan todos esos relatos. Porque eso hace la ciencia ficción, interrogarse sobre los miedos, los anhelos, o sea, qué cosas esperamos del futuro y qué cosas tememos del futuro. Pablo Capana, que es el mayor teórico argentino de la ciencia ficción, dice que es literatura de advertencia. En realidad la estamos produciendo para que la sociedad, para advertirle a la sociedad, miren que si seguimos por este camino, vamos hacia allá. No sé si han visto la película, por ejemplo, Interestelar. ¿La han visto? La peli... Sí. Sí, creo que sí la vi. Pero esto que está señalando de cuidado que podemos ir hasta allá, se está viendo mucho en, bueno, este libro que mencionás de la posibilidad de que Alemania gane la guerra, hay muchas series. Creo que el cuento de la criada también podría tener alguno de esos, claro, como exactamente. futuros medios que no te dan ganas de que pasen, ¿no? Como una Bueno, advertencia. eso se llama distopía. O sea, existe la utopía, que es plantearse un mundo perfecto. Estoy mirando ahí. Ah, ok. Sí. Está muy buena esa. Es muy buena esa película del círculo, perdón. También hay una serie que habla sobre cómo la gente después termina viviendo en el espacio por toda la contaminación que hubo en la Tierra y cómo vuelven y nada es como antes. Eso es como también decir algo que puede llegar a pasar. Exactamente. La utopía es pensar en ese mundo perfecto. De hecho, utopía quiere decir no lugar, o sea, es como la perfección, uno nunca llega ahí, pero te da como una especie de faro hacia el donde vos querés caminar. La distopía es lo opuesto, o sea, es imaginar el peor mundo posible y tratar de advertirte sobre ese mundo. Un mundo como el de 1984, como el mundo feliz de Huxley, como el cuento de la criada, por ejemplo, que también es claramente distópico. Hay otras, o sea, es increíble la cantidad y variedad de obras que hay dentro del género y la cantidad y variedad de temas que abordan. A veces se piensa que la ciencia ficción solo tiene ese territorio del espacio, de los extraterrestres, y en realidad la especulación es su territorio. La especulación incluso histórica, como les decía. O sea, ¿qué pasaría? Hay un novelón de Stanley Robinson que se llama Tiempos de arroz y sal, y lo que plantea es qué pasaría si Europa hubiera sucumbido a la peste negra y otros poderes se hubieran alzado. El arroz es Japón y la sal es la India. O sea, ¿cómo sería nuestro presente si no hubiera habido una hegemonía europea? Entonces, todas esas especulaciones, lo que nos hacen es, primero, tienen una función de advertencia. Lo que les decía de Interestelar, la gente en general recuerda que se trata de un viaje a otros planetas, que además en esa película los efectos visuales están muy bien logrados, pero en realidad la película empieza porque hay que irse de la Tierra porque está desertificada, o sea, ya no crece nada, la gente se está muriendo de hambre, hay tormentas de polvo, porque claro, lo que sucede con la Tierra, la capa cultivable de la Tierra negra, es una capa finita arriba. Esa capa está hecha por el compus, o sea, por las hojas secas que caen, o sea, es material biológico que enriquece la Tierra. Cuando los campos se agotan en el cultivo, sobre todo en el monocultivo, como es el cultivo de la soja, y sobre todo con la cantidad de herbicidas y agrotóxicos que se usan, se va matando esa tierra. Laura, y después queda convertida en un polvo. Sí. Te agrego, pues, capaz que me meto en el recorrido que vas haciendo de histórico, pero que está bueno porque teníamos algunas dificultades en los relatos de los chicos que decían que cómo le costaba conectarse con el género. Y son chicos encima que escriben, que tienen muy, muy buenas producciones. Y cómo lo fantástico también entra en lo social. O sea, eso quiero rescatar. Porque vos todo lo que estás contando, hay chicos que están escribiendo sobre
en producciones anteriores, ¿no? Sobre femicidios, sobre violencia de género, sobre un montón de cosas, y como que al entrar en lo fantástico, como que las ideas se fueron perdiendo y quizás estuvieron muy centrados en complacer o llegar a crear el género más que en la idea principal. No sé si me estoy tratando de explicar lo que estoy queriendo decir. Como Sí, que se sí, perdió te explicás muy bien. el foco de qué es lo que quiero transmitir. Como decir, están haciendo pelota el planeta, o a las mujeres las están matando, o lo que sea, qué sé yo. Y sin embargo, se centraron mucho en el género, en cómo, no sé, en vez de la idea. Y capaz que eso que estás vos dando está bueno, como decir, bueno, pensemos en las mujeres. Bueno, si esto sigue así, dentro de 50 años no hay mujeres. ¿Cómo sería un mundo sin, no, estoy inventando, ¿no? Sí, sí, Pero claro, quiero decir claro. que está bueno que lo social que intervenga, porque aparte nosotros tenemos que hacer también un cuento situado, o sea, tiene que ser tiene que ser Moreno o tiene que ser la provincia. Digo, a veces se Sí, está sí. perdiendo un poco el foco que es la historia, o sea, que vos querés dejar un mensaje atrás de eso, o sea, y eso lo notamos en estos días que estuvimos leyendo producciones y de chicos que escriben cosas que son, te quedás paralizado, ¿no? Y estas producciones también son buenas, no vamos a decir que no, pero como que capaz que el sentido dejó de ser lo social por querer dar con el género, ¿no? Sí, Y pueden ir de yo la creo mano que hay, tranquilamente. no solo pueden ir de la mano, yo creo que tenemos que abrirnos a la posibilidad de que son herramientas que no solo van de la mano, que nos pueden enriquecer un montón. De hecho, a mí me pasó eso con la CF, o sea, yo la descubrí, digamos, a los 15 años empecé a trabajar en la biblioteca del colegio y ahí empecé a leer. En el mismo estante estaba Crónicas Marcianas, Ficciones y La Invención de Morel. O sea, nunca mi vida fue igual después de eso. Entonces, vos empezás a incorporar estas herramientas que tienen que ver con el pensamiento racional, con la estructura del pensamiento, con el pensamiento crítico, y después las usás en la vida. O sea, vos ya empezás a mirar, yo leo hoy una noticia y pienso, bueno, pero ¿cómo va a escalar esto? O sea, en marzo, antes de que fuera la cuarentena acá, ya se sabía que esto iba a pasar, porque si leías las noticias o te enterabas de lo que estaba pasando en Europa, vos decías, esto en 2 minutos está acá. Entonces esa posibilidad de perspectiva te la entrena el género también. Pero creo que la vida moderna nos ha ido llevando a lugares de racionalización en la que parece que lo fantástico queda fuera de nuestra concepción. Cuando al contrario, nosotros vivimos, nos costaría muy poco entrar en contacto con eso. Relatos como el del Gauchito Gil, por ejemplo. Hay un elemento de lo fantástico, de la creencia popular. Vivimos con esas cosas. Ahora no lo veo tanto, pero en su momento había, por ahí en algunas esquinas del barrio, yo vivo en Moreno también, en Santa Rosa, había algunas esquinas hace unos años en las que, por ejemplo, había rituales umbanda. Entonces, esas cuestiones conviven mágico. Pasa que le damos la espalda. Nosotros tenemos estas herramientas para pensar. A ver, yo lo que les sugiero en cuanto a la escritura es que escriban sobre cosas que les preocupan. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Qué es lo que les asusta del futuro? ¿Les asusta que, no sé, cuando termine la pandemia no haya trabajo? ¿Les asusta que no tengan acceso a la salud? Bueno, escriban sobre eso. ¿Cuáles son sus preocupaciones? Llévenlas a un máximo. Estírenlas. Como decía con respecto al cuento de la criada. Bueno, ¿qué va a pasar si estas normas de control que van corriendo a la mujer cada vez más de un lugar de empoderamiento, o sea, la van separando cada vez más de sus posibilidades de acción, nos llevan a el cuento de la criada? Por eso es tan importante poder discutir la posibilidad de decisión sobre el cuerpo, que la maternidad no sea una obligación. Pero
creo que nace de preocuparnos, de hablar de las cosas que nos preocupan. Porque además eso las pone en discusión. Nosotros, a veces pasa con la literatura que es un oficio muy solitario. Uno escribe solo, a veces, a mí el libro del que ustedes leyeron, el libro es este, que recién salió la edición en Argentina, son 10 años de laburo. O sea, a mí me llevó mucho escribir los cuentos, porque uno los piensa, bueno, distintas personas tienen distintos procesos creativos, yo vuelvo a veces a las historias se corrigen, pero uno está dialogando con su tiempo. A veces son procesos que parecen muy individuales, pero hay otra gente escribiendo, hay otra gente que tiene las mismas preocupaciones que uno, hay contemporáneos nuestros que quieren discutir estos temas. Entonces entramos, en realidad está bien, puede haber preguntas individuales, cuestiones que tienen que ver con nuestra propia vida, con, no sé, nuestra relación con los afectos, con nuestros padres, qué sé yo, cosas que son individuales. Pero la literatura es una actividad también colectiva, porque está interrogando una sociedad. No existe el individuo aislado. Somos parte de una sociedad. No existe el aislado en el tiempo. Tenemos una continuidad. Estamos situados temporalmente, o sea, hay un lugar histórico, tenemos un devenir histórico al que respondemos. Por eso no es lo mismo una ciencia ficción. Por eso es tan importante que produzcamos nuestras propias historias. Está re bueno que leamos autores extranjeros, pero bocha de autores extraordinarios, anglosajones. Yo no estoy diciendo no leer eso, al contrario, yo me formé leyendo todo eso, leyendo traducciones, pero también hay una increíble cantidad de producción en castellano, una increíble cantidad de producción en Latinoamérica. Hay ciencia ficción africana que tiene que ver más con nosotros, con nuestro deber, que la española. Porque ellos, como nosotros, han sufrido la colonización, el pillaje, las violaciones masivas, el genocidio. Entonces tenemos un pasado común. Claro, ese pasado está locado, o sea, por ahí tiene en Perú características distintas que en Buenos Aires, que a la vez serán distintas a las que hay quizás en Córdoba, pero hay un andamiaje compartido. Somos parte de una era. Tenemos en común eso, tenemos en común preocupaciones generacionales que no son las mismas que tuvieron nuestros padres. Tenemos un devenir histórico. O sea, antes de pasar por esta pandemia, hay un mundo antes y después de esta pandemia. Sí, por las dudas digo que si se corta después nos volvemos a meter, porque me tiró hace unos días, Bueno. hace unos segundos, y como estamos aprendiendo con el tema tecnológico, bueno, no sé qué va a pasar. No sé qué hay Bueno, después si de se esto, la corta, nada misma o no sé. No, bueno, igual creo que entramos. entramos de nuevo. Sí. Te agregaba Si que, se y corta, ¿es aparte, el mismo link? Perdón, sí, si se entramos corta, al ¿es el mismo mismo, link? sí, voy a abrir Perfecto. el mismo. Bien, Vamos a ver cómo perfecto. sale. Y te agregaba que también literatura de la mujer, ¿no? Que tan postergado estuvo, no solamente ahora de lo situado. Y bueno, es una de las cosas que charlábamos el otro día dentro del grupo, ¿por qué todavía se lee artistas no contemporáneos y no hay tanto lugar para lo nuevo? Que por supuesto que Sí, es complicado. son grosos, o sea, leer a Cortázar obviamente es maravilloso, pero digo, también se podría mezclar. No sé qué opinas al respecto. Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque creo que hay un doble efecto. Primero, obviamente estamos inscriptos, los que nos interese algún género, estamos inscriptos en una tradición. O sea, yo elegí especializarme en la ciencia ficción por una preferencia estética e ideológica. Pero a otra gente puede querer otro género, que además todas las elecciones son ideológicas. ¿Estemos conscientes de ellos o no? Pero estamos todos entrando en tradiciones. Entonces está bueno
que tengamos una mirada sobre quienes nos antecedieron, sobre todo, a ver, todos en realidad, porque si no, por ejemplo, parece que soy el primero que escribe ciencia ficción en castellano. Entonces, pensemos que no estamos inventando, pero no en el sentido de que no vamos a aportar nada nuevo, sino de que no tenemos que inventar las cosas de cero. Alguien ya empezó, alguien ya lo hizo antes de nosotros, ya hay un camino sobre el que podemos apoyarnos para seguir. Por eso es importante leer a quienes nos antecedieron. Por eso es importante para las escritoras mujeres. Esto es vital. Saber que hay, ¿saben la cantidad de escritoras de ciencia ficción grosísimas que hay? Y todavía tengo que escuchar el discurso de, ay, a las mujeres no les gusta la ciencia ficción, las mujeres no escriben ciencia ficción. O sea, cuando basta irse a la Wikipedia para ver que eso es mentira. Pero tanto repetirnos eso, lo terminamos creyendo. Yo no supe que era mentira hasta que yo fui a buscar. Y quizás muchos de los que lo repiten no saben que no es cierto, solo lo repiten. Entonces, para las escritoras, creo que es muy importante ver que hay una valiosísima tradición, que no estamos empezando de cero. El premio Hugo, que es el premio más importante de la ciencia ficción, sobre todo la ciencia ficción anglosajona, que lo da el Sindicato de Escritores de Ciencia Ficción de Norteamérica, hace 3 años que lo está ganando una mujer que se llama Jameson, que es la primera vez que los gana 3 años seguidos la misma persona, mujer y negra. Así que imagínense, las posibilidades que ofrece la ciencia ficción para escribir sobre las minorías, para escribir sobre conflictos raciales, religiosos. El tema de la ciencia ficción es el otro. Cuando la ciencia ficción habla de extraterrestres, en realidad está hablando de negros, de mujeres, de personas que nos parecen de otra especie, porque no las conocemos. Está hablando de musulmanes, que son para nosotros a veces tan irreconocibles como si fueran de otra especie. Cuando Conrad escribe El corazón de las tinieblas y habla de ese viaje a África, y la forma en que él mira ese continente y mira a las personas que han nacido ahí, no es distinto de un primer contacto con extraterrestres. Él no comprende qué son estas personas, qué idioma en el que hablan, cuáles son sus costumbres, por qué reaccionan como reaccionan. Para él son de otra especie. Lo que hace la ciencia ficción es trabajar esos conflictos. Cuando la ciencia ficción habla de robots, ¿de qué habla? De empleados mecanizados, de la vida humana instrumentalizada, convertida en un engranaje más dentro de una maquinaria. Está cuestionando el capitalismo, está cuestionando las formas de producción y de distribución de la riqueza. Cuando hay lo mismo, pero es increíble el momento en que estamos viviendo y la posibilidad de acceso y información que tenemos. Hay filósofos modernos como Jameson, como Mark Fisher, como Donna Haraway, como Rosie Braidotti, que hablan de lo poshumano, personas que están vivas hoy. Los filósofos no son solamente Nietzsche, Hegel, Platón, gente que murió. Hay gente viva hoy pensando en el devenir de la humanidad. Y la ciencia ficción tiene todo que ver con eso. O sea, Mark Fisher, que desarrolla el pensamiento sobre el capitalismo tardío, que cita a Jameson con la frase esta de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Lo que usa son relatos y autores de ciencia ficción